Bueno, en clases anteriores habíamos dicho que entre el coordinador y el grupo hay una relación asimétrica, no así entre los coordinadores, ¿no? Pero la relación asimétrica tiene que ver con que el grupo necesita del coordinador para que lo ayude a pensar y a transitar esos obstáculos que van apareciendo. Y el coordinador tiene dos herramientas: el señalamiento, que tiene que ver con lo explícito, lo que ocurre y que somos todos conscientes de eso que ocurre, y la interpretación, que es como si fuese una hipótesis de lo acontecer implícito. Es decir, todo lo que ocurre en lo explícito se observa y se señala, pero además el coordinador tiene la tarea de interpretar aquello que ocurre a nivel latente. Entonces, a través de esa interpretación se va a poder hacer manifiesto lo latente. El coordinador tiene la responsabilidad del análisis de la tarea, tanto implícita como explícita, ¿sí? Se va trabajando, y a medida que el grupo va trabajando, el coordinador va levantando información de ese grupo para poder hacer luego una interpretación. Bueno, lo que es la tarea implícita tiene que ver con el análisis de fenómenos que se dan en el grupo. Por ejemplo, afectividad, estereotipias, los miedos básicos, qué roles hay ahí, las resistencias, para comprender los obstáculos y ayudar al grupo a que entre en tarea, ¿no? Si yo no puedo ver cuáles son los obstáculos que hay, qué cosas, cuáles son los miedos, qué roles están estereotipados y cuáles son rotativos, si yo no puedo ver todo eso, no voy a poder hacer que el grupo se piense de una manera diferente, ¿sí? Bien. Respecto de los miedos del coordinador de grupos, podemos decir que tienen que ver con las transferencias negativas, según Freud, ¿no? Bueno, los miedos podemos decir que tienen que ver con la negación de lo que le pasa al coordinador, ¿no? Por no atreverse a plantear el problema, ¿no? Niego esto que ocurre porque hago de cuenta que no está. Si yo hago de cuenta que no está, es como que no me hago cargo de ese problema que hay. Actuaciones contestatarias. ¿Qué pasa cuando un coordinador se sale de su rol, ¿no? O sea, un miedo de esos puede ser ¿no? Salirme del rol. Si me salgo del rol, puede llegar a que por ahí me transforme en alguien que pareciera más integrante del grupo que coordinador. Cuando respondo o hablo más de la cuenta, o cuando discuto, ¿no? El coordinador tiene que cumplir un rol y está en una función. Entonces, si yo me pongo a discutir con un integrante, esto puede hacer que me salga del rol, ¿no? El miedo a salirme del rol. Bueno, también tenemos identificación masiva con planteos e intervenciones. O sea, si estoy interviniendo todo el tiempo, intervengo, no dejo que el grupo trabaje. Que esto también tiene que ver con una contratransferencia negativa y con el miedo a no ver el problema. Hipertrofia del rol de coordinador. Esto genera respuestas agresivas, omnipotentes, soberbias, en donde siempre el coordinador es el que tiene la razón. Intervenciones no pertinentes, ¿no? Cuando me la paso hablando y hablo yo solo y me transformo en figura y dejo de ser fondo. El coordinador siempre tiene que ser fondo y no figura, ¿no? El coordinador va a hacer un señalamiento, va a hacer una pequeña pregunta, pero nunca puede llevarse el protagonismo en el grupo. Los miedos a no poner límites, miedos a intervenciones que se excedan, discursos reiterativos, cuando digo 20 veces lo mismo, cuando soy agresivo, ¿no? Este tipo de cosas hacen a una contratransferencia negativa también.
agotamiento psicofísico, esto es, ya estoy agotada, cansada. Relación de competencia con el psicólogo. Bueno, esto se va a dar también en grupos que son de terapia, en grupos terapéuticos, en donde hay un equipo interdisciplinario de profesionales que van a trabajar con ese grupo. Entonces dice, trabajar los miedos en el desempeño del rol, hay que trabajar las contratransferencias para poder discernir qué es lo mío y qué es del grupo, ¿no? El coordinador tiene como responsabilidad primordial el análisis de la tarea, implícita y explícita. Bien, para cerrar un chiquitito este video, quiero dejarles un pequeño párrafo del teórico que dice: podríamos decir que todo coordinador debería tener trabajada su contratransferencia para poder discriminar qué es del grupo y qué es de él, y además cómo y en dónde tratar lo propio. Para ello, un espacio privilegiado es el espacio terapéutico del coordinador, es decir, ir a terapia. Nosotros ya estando en esta etapa de la carrera, tendríamos que poder ir a terapia para poder trabajar todas estas cosas que van a aparecer, no solo ahora en lo que hace al grupo, sino qué va a pasar después, ¿no? Cuando uno tenga que coordinar un grupo y tenga un montón de personas que van a contar cosas por ahí que me van a atravesar. Bueno, lo importante de esto, del tema de los miedos del coordinador es ese, ¿no? Que sepan que nosotros todos tenemos esos miedos y tenemos, tanto nosotros como el grupo tiene esos miedos. Así que es cuestión de observarse, es cuestión de trabajarlos, conocerlos, saber a qué le tengo miedo, saber cuáles son mis escenas temidas, las que más me asustan, que puedan llegar a ocurrir, y saber que tengo diferentes espacios en donde poder trabajar con esas cosas. Bien, voy a cortar el video y después seguimos.